La vida no es un derecho absoluto, ¿no? La vida es un derecho absoluto, por eso la única excusa para quitar la vida de una persona es salvar la vida. La única excusa que pueda tener un ser humano para quitar la vida de otro ser humano es para defender la vida de otro ser humano. Sí, esto lo desarrolla muy bien Max Scheler, Ética Material de los Valores. Los valores tienen dos perspectivas, la jerarquía y el disvalor. Todo valor engendra un disvalor. Entonces, el hombre tiene valor y no tiene precio, porque el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio. Entonces, como el hombre es un fin en sí mismo, el hombre tiene valor, la vida es un valor absoluto. Si la vida no es un valor absoluto, es un valor relativo. Si la vida es un valor relativo, ¿es relativo a qué? A el capricho del Führer, a las necesidades de la sociedad política, como si la sociedad política estuviese alienada de la dignidad humana, que es el centro de la política que se articula en base a principios y valores. Todo valor engendra un disvalor. Si la vida es un valor, el aborto es un disvalor. Si el aborto es un disvalor, no se le puede llamar derecho al disvalor, porque eso tiene que ver con un contenido material. El contenido material del derecho es la dignidad humana. Por eso hay derecho injusto. Es decir, no se puede ser ius positivista sin plantear que no existe la posibilidad de que haya leyes injustas. ¿Por qué hay una ley injusta? Porque hay una categoría que supera la ley escrita, que es el derecho natural. Si no existe el derecho natural, no hay leyes injustas. ¿Quién dice qué ley es justa y qué ley es injusta? ¿Con qué criterio? Con el criterio del consenso. ¿Y por qué el consenso? ¿Y por qué no más bien el disenso? Un saludo, bueno, estamos aquí junto con dos grandes pues bueno, de nuestras épocas, de nuestra era, Jonathan Ramos y Santiago Armesilla, para hablar de un tema muy importante, que es el problema o la cuestión del aborto. Voy a pasar a hablar directamente de los currículums, voy a presentarlos a cada uno de ustedes para proceder de una a darle la palabra a cualquiera de los dos. Vale la pena aclarar que por interno he hablado tanto con Santiago como con Jonathan para intentar estructurar el formato del debate, pero pues ellos quieren un debate libre, ¿no? Entonces, pues bueno, darle a los debatientes lo que piden. Y yo creo que yo he visto tanto a Jonathan debatir como a Santiago debatir y son muy respetuosos, muy educados, así que yo creo que en esto no habrá mucho problema, es decir, que no se estén como pisando la palabra uno con respecto al otro. Entonces, pues eso me alegra muchísimo porque pues ya deja mucho que entrever y que decir de las personas que están aquí debatiendo, ¿no? Así que voy a arrancar con el currículum de Jonathan Ramos. Él es profesor de Historia de Argentina en la Universidad Católica de Salta, profesor de Filosofía del Lenguaje en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Salta, es teólogo reformado, es escritor de Revelaciones Filosóficas, una introducción antropológica del Génesis, la antigüedad en poemas, reconstrucción poética de la filosofía antigua, premiado en varios países, historia y concepto de la autoridad en el cristianismo, auspiciado por la Secretaría de Cultura de Salta, fundamentación de la religión cristiana, publicado en el Cabildo de Salta el 31 de octubre del 2017, a 500 años de la Reforma de Lutero, profesor de ética y ética de la economía, y está dedicado a dictar clases de filosofía tanto por YouTube y pueden escribirle para cursos que él dicta en cursos de filosofía jcr@gmail.com. Están invitados para que lo sigan en todas sus redes sociales y también vale la pena aclarar que su currículum es mucho más grande, pero yo he intentado sintetizarlo lo mejor posible. Del otro lado, tengo a Santiago Armesilla, también su currículum es demasiado vasto, muy vasto, entonces he intentado resumirlo, sintetizarlo lo que mejor he podido, ¿no? Es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad Complutense de Madrid, becario interno postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahí tienen como un punto en común entre ambos, ¿no? Doctor por la Universidad Complutense de Madrid dentro del programa oficial de doctorado de Economía Política y Social en el marco de la globalización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, máster universitario en formación de profesorado
de eso y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas en la especialidad de formación y orientación laboral, máster en ciencias políticas y de la administración con la especialidad de análisis políticos, investigador asesor con una dedicación de 40 horas semanales en el proyecto de relación centro-periferia en el replanteo de la globalización, y muchas cantidad de cosas que realiza en cuanto con respecto a la investigación. Y es editor y fundador de la revista La Razón Comunista, que están también invitados a leer. Es autor de muchos libros, entre ellos está La Vuelta al Revés de Marx, Escritos de la disidencia disidente, El marxismo y la cuestión nacional española, La política en 100 preguntas, La economía en 100 preguntas, Breve historia de la economía, Trabajo, utilidad y verdad, y crítica a la economía política. No finalizó esto sin recomendarle su sitio web, armesilla.org. A través de, pues, de este debate voy a ir colocando en la pantalla las redes sociales de todos ellos, el nombre de sus redes sociales y bueno, todo lo demás para que los puedan seguir. Así que no sé, cualquiera de los dos que quiera arrancar para abordar el tema del aborto, pues sus argumentos a favor o en contra o qué matices tienen. Así que adelante. Bueno, antes que nada, saludarte, Santiago Armesilla. Gracias, Santiago Giraldo, por organizar este debate, que lo generaste vos. En general, me hiciste una pregunta en una entrevista donde hablábamos de Marx, y bueno, surgió esto, después le preguntaron a Santiago Armesilla, así que bueno, para mí es todo un placer estar con Santiago Armesilla. Así que bueno, Santiago, no sé si vos querés, comenzás vos o comienzo yo, como vos quieras, a mí me da igual. Bueno, yo, para empezar, lo mismo, agradezco a mi tocayo el haber organizado el debate. Para mí es un placer enorme conocerte, y aunque sea virtualmente, espero que en el futuro, cuando vuelva a Argentina, pues nos conozcamos en persona y nos tomemos algo. Y yo, pues te cedo la palabra a ti y te escucho. Dale, bueno, Santi, no sé si vamos a tener un poco de tiempo para hacer una hilación un poquito larga o más bien ir así. Bueno, sí, lo primero, yo tenía planeado como 10 minutos en esa primera exposición, de 10 a 12 minutos, pero pues ustedes propusieron algo así como una conversación libre, ¿no? Pero igual yo voy a tener aquí el tiempo. Si yo veo que, digamos, en una exposición uno ya lleva más de 10 o 12 minutos, pues voy a intentar intervenir, ¿listo? Pero pues adelante, ¿oyo? Bien, bien. Bueno, Jonah, permíteme un segundo porque esto me parece importante. Santi, te voy a silenciar un poquito porque tienes como mucha interferencia y cuando estás en silencio se suena mucho, ¿no? Entonces, yo te aviso. Yo, no te preocupes. Listo. Gracias. Qué pena con ustedes. Ahora sí, Jonathan, adelante. Dale, Santi. Bueno, no, les decía que hay muchas maneras de abordar esta cuestión. Realmente es una cuestión bastante compleja, que transversalmente están en juego muchas disciplinas, muchas aristas, ¿no? La cuestión social, ¿no es cierto? Porque es un tema que se da en la sociedad. La cuestión económica, porque hay presupuestos para el aborto gratuito, entre comillas. También es una cuestión política, porque se da en el seno de una comunidad, es una cuestión ética, bueno, hasta teológicamente se podría llegar a debatir sobre el aborto. Pero a mí me va a interesar abordarlo desde una perspectiva de la antropología cultural, Santiago. Es decir, cómo a través de las grandes culturas de la historia, ¿no es cierto?, se ha podido llegar a diagramar una especie de cosmovisión de Weltanschauung sobre el tema del aborto, en virtud de ciertos principios y valores que van a estar estableciendo, digamos, lo que es o lo que Gustavo Bueno en algún momento habrá llamado el mito de la cultura, ¿no? El mito de la cultura. Por un lado, la cultura semita, que para mí tiene, digamos, una historia riquísima que yo estoy investigando hace tiempo, desde los los acadios, pasando por los fenicios, los hebreos, los mismos egipcios, el código de Hammurabi, los códigos de Urukagina, donde aparece la cuestión ética como desde la intersubjetividad, es decir, hacer bien es hacerle bien al otro,
hacer bien al otro, la categoría del otro, la alteridad, o lo que Enrique Dussel le va a llamar la exterioridad con respecto a la totalización de un uno, aparece como la viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. El pobre es el hambre del otro, el extranjero es el que viene de otra nación, la viuda es la mujer del otro y el huérfano es el hijo del otro. En este esquema surge una ética material, o sea, una ética material en cuanto, ¿no es cierto?, a la materialidad de la vida, pero también filosóficamente en cuanto al contenido. Es una ética que tiene un contenido, que es hacerle bien al otro. Y se va a estructurar toda una política en base a hacerle bien al otro, cuidar al otro, establecer relaciones de prioridad con respecto al otro. En ese sentido, yo entiendo el legado que va a establecer en la teología profética del Antiguo Testamento, esa prioridad que tiene, ¿no es cierto?, el pobre, el huérfano, la viuda, el esclavo, el extranjero, es decir, más o menos vendría a ser algo así como siempre hay que estar del lado de aquel que está más desfavorecido en la sociedad. Esta es una concepción ética, que después Enrique Dussel va a llamar la ética de la liberación, ¿no? Y es en ese sentido, es en ese marco donde a mí me gusta pensarlo a Marx, ¿no es cierto?, como aquel que viene a pensar al hombre como carne y sangre humana. Esto surge del capítulo 9 de la esencia del cristianismo de Feuerbach, donde él va a decir que la esencia del cristianismo es la carne y la sangre, comer y beber, lo que se va a llamar después Eucaristía. Esta concepción prescinde de la antropología griega de definir al hombre por sus operaciones, la inteligencia, la voluntad, el intelecto, prescinde de estas preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo la carne y la sangre humana llegan a configurarse como una persona humana? Porque eso implica una concepción indoeuropea donde se establece cuándo el alma se incorpora en el cuerpo. Esas preguntas de cuándo la carne y la sangre humana se convierten en persona humana, que viene a ser un poco el esquema del progresismo, es un esquema indoeuropeo que surge del mazdeísmo, de las culturas persas e hititas, y que son adoptadas por la cultura media griega en la etapa sobre todo ateniense. En ese sentido, yo encuentro que las dos grandes tradiciones, por un lado, la tradición griega clásica aristotélica, que es la que incorpora la materialidad, y por otro lado, la tradición semita, van a sostener que el individuo humano es una integridad entre cuerpo y espíritu. Esa integridad entre cuerpo y espíritu, esa antropología integral, nos permite prescindir de ese planteo de definir al hombre por sus operaciones y lo vamos a definir estrictamente por su naturaleza. Eso lo va a desarrollar Marx en los manuscritos del 44, donde define al hombre por la naturaleza y por la historia. La naturaleza y la historia, la fisiología y el devenir de las relaciones socioeconómicas van a configurar la esencia del ser humano. En ese sentido, si el hombre es carne y sangre humana, la dignidad de la vida humana se establece como prioridad ontológica en el derecho, en la política, y es por eso que Marx va a condenar al capitalismo como vampiresco, es decir, chupa la sangre. La sangre, en el horizonte semántico del hebreo, sobre todo de este hebreo tan particular que es Marx, es la vida. La sangre es la vida, la carne es la vida, basar en hebreo. Y yo considero que en ese espectro de principios y valores que se pueden establecer para diagramar una política, es decir, la organización de una comunidad en base a principios y valores, tiene que establecer un principio fundamental. Ese principio fundamental en la filosofía de Aristóteles es el zoon, es el viviente, es el animal, el animado, el que tiene vida, es el viviente, y en Marx también es el viviente. Es la vida del hombre como aquella estructura ontológica que le permite al hombre crear valor.
Por eso el capital, cuando circula en el fetichismo de la mercancía, le quita la vida al obrero y se humaniza la mercancía y se deshumaniza el hombre. Lo que hizo fue chuparle la vida, quitarle la vida. Es en ese sentido del marxismo de Marx. No me va a interesar a mí ahora dialogar sobre Althusser, ni sobre Derrida, ni sobre Perry Anderson, sino sobre el mismo Marx y los textos de Marx, y por otro lado sobre Aristóteles, la tradición aristotélica, que es la tradición occidental más importante, la aristotélica, y la tradición semita, que se va a consagrar en el pensamiento de Marx, ¿no es cierto?, la que me va a permitir a mí diagramar la vida como el fundamento de la política. El fundamento de la política es la vida humana, y es en ese sentido que yo no voy a prescindir de la vida y de una concepción ética de la política. Es por eso que yo voy a plantear entonces que no se puede plantear una política que le llame derecho a quitar la vida, a expoliar la vida, o como dice Marx, a transformar la sangre de los niños en capital. Así que bueno, esa es más o menos mi estructura. Después ya podemos ingresar ya a más complejidades, pero voy a ingresar acá con Marx y con Aristóteles. ¿Contesto ya? ¿Es mi turno? Sí, hermano, creo que sí. De una. No sé si... Vale. Bueno, pues si se me escucha bien. Bueno, para empezar, yo lo que quiero decir es que la forma en que se ha planteado a nivel de publicidad del debate parece que contrapone, en mi caso, una posición absoluta frente a la de Jonathan, cuando no es así. Es decir, yo parto de la base yo parto de dos bases, para empezar, que por cierto expuse en un artículo mío que fue publicado hace años en la revista Crónica Popular sobre el materialismo filosófico y el aborto. En aquel momento no postulaba el materialismo político, pero sí seguía el materialismo filosófico, más de Gustavo Bueno, más en ciernes. Lo que yo planteo es lo siguiente. Evidentemente, Jonathan parte del hilo conductor de que hay una relación entre ética y política y que, en cierto sentido, la política debe organizarse, la vida política, la vida en sociedad, en la polis, debe organizarse basándose supuestamente en unos fundamentos éticos. Bien, mi posición es la siguiente, porque cuando mi tocayo le hizo a Jonathan la pregunta de si debatiría conmigo, Santiago planteó que en el materialismo de Bueno había una especie de, no sé si divorcio o de distanciamiento entre la ética y la política. No es realmente así el planteamiento de Bueno. El planteamiento de Bueno es el siguiente. Evidentemente hay relaciones entre ética y política, pero por cierto, en este debate falta un elemento entre medias de la ética y la política que no se nombra y que es la moral. ¿Cómo define la antropología del materialismo de Bueno ética, moral y política? De la siguiente manera. La ética tiene que ver con la perseveración, con el mantenimiento y con el cuidado del propio cuerpo de uno. El sujeto corpóreo es un sujeto operatorio que se relaciona con su mundo entorno a través de operaciones de juntar y separar cuerpos que le permiten manipular la naturaleza, la idea de producción de Marx, de la que habla Jonathan, digamos de una manera todavía sin entrar a saco en ella, ¿no? Como decimos en España. La moral tiene que ver con la preservación del grupo cercano, del grupo moral, sea hasta la familia, sea hasta el clan. Aquí entramos en una cuestión, digamos, antropológica, que es también por donde ha iniciado Jonathan su excurso, su disertación. Pues bien, evidentemente entre ética, moral y política hay vasos comunicantes, hay momentos de conexión y de entretejimiento. Sin embargo, la política tiene que ver con la preservación de la polis, con el Estado. Y mi posición, la posición materialista, es la que afirma que ética, moral y política, aunque tienen momentos de conexión, chocan necesariamente. Y chocan en muchas ocasiones de una manera radical. Y que siempre ha de primar la política sobre la ética y sobre la moral. Porque sobre la preservación del sujeto corpóreo y sobre la preservación del grupo moral, sea este el que sea, y evidentemente una sociedad política puede entenderse como una agrupación de sujetos éticos, que esto es digamos que esta es una visión del asunto excesivamente, entre comillas, libertaria o minarquista, a mi juicio. Y se puede decir que también la sociedad política es una unión de grupos morales, algo que también es oscuro y confuso de definir porque
es el mismo grupo moral, la etnia, el clan, la tribu o la familia, entendida la familia en un sentido antropológico amplio como agrupación en términos de parentesco. Lo que yo afirmo es que el derecho no al aborto no tiene que ver con una cuestión ética, tiene que ver con una cuestión de la propia sociedad política para mantener, terminó de Aristóteles, su eutaxia, su perseverar en el ser, su estabilidad y recurrencia, y que, por tanto, el derecho en puridad materialista que una sociedad política aplica para determinar si el aborto, mejor dicho, el derecho de las mujeres a abortar, porque esa está la cuestión, es eutáxico o no, depende de los planes y programas de esa sociedad política y de su clase hegemónica en concreto. Evidentemente, Marx también defendía el derecho a portar armas por parte de la sociedad, porque también entendía que era una buena manera de potenciar que los obreros estuviesen armados en una hipotética revolución proletaria. La cuestión es que Marx no llegó a ver cómo las sociedades políticas socialistas, en algunos casos, a la clase obrera dominante y al partido dominante, pero esto también pasa en las sociedades capitalistas o en las sociedades antiguas, feudales, despotismo hidráulico, etcétera, en un momento dado le podía convenir más que se practicaran abortos o no. Y pongo un ejemplo histórico claro. La Unión Soviética con Lenin, al acabar la guerra civil rusa, que duró 4 años y fue mortal, legalizó el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, a matar al feto. Yo comparto, al igual que con Bueno, que en el mismo momento de la concepción ya hay un individuo humano distinto de la madre con moléculas de ADN distintas. Y por eso yo no digo que abortar sea matar a un ser que no sea un ser humano. Yo evidentemente sí afirmo que es un ser humano, pero afirmo que todavía no es una persona porque no está incorporado externamente, después de haber salido del útero de la madre, a la sociedad política. Cosa que el niño sí, aunque el niño tampoco sea persona, pero no se le mata porque sería otro tipo de crimen. Pero a lo que yo voy, que para mí me parece lo fundamental, es lo siguiente. Cuando Stalin prohíbe el aborto en la Unión Soviética, y lo prohíbe no porque considere que el feto tiene alma o cuestiones así, sino que lo hace por una cuestión de Estado, de razón de Estado. ¿Cuál es la razón de Estado? Durante la Guerra Civil Rusa, la Unión Soviética fue invadida por varias potencias externas, entre ellas el Imperio Británico, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, para tratar de minar el poder de los bolcheviques y, en parte, ayudar a los señores de la guerra que se habían instalado en Asia y al Ejército Blanco. Cuando Stalin prohíbe el aborto, es porque considera que la Unión Soviética es una sociedad cercada geopolíticamente que necesita fuerza de trabajo y soldados para poder desarrollar básicamente sus fuerzas productivas y vencer una imposible invasión bélica que luego efectivamente se produjo con la Operación Barbarroja. Y por eso Stalin prohibió el aborto. Con lo cual, como yo no defiendo el derecho natural ni en su acepción cristiana tradicional o musulmana, ni tampoco en su acepción liberal, entre comillas, actual, que sí considero que en la acepción liberal del derecho natural hay una suerte de distorsiones de la idea original de derecho natural, eso sí lo admito. Y como yo pienso que realmente todo derecho es positivo y que de facto, cuando un Estado le otorga a una mujer el derecho a interrumpir su embarazo, el argumento ético o biológico es absolutamente irrelevante porque lo que importa es la razón de Estado. Entonces, en ese momento, todo el diálogo sobre cuándo empieza la persona, cuándo empieza el individuo, cuándo empieza la molécula de ADN, que yo sí estoy de acuerdo que empieza la concepción y que considero que acabar con una vida humana, un aborto es eso, es acabar con una vida humana. Sin embargo, considero que la vida no es un derecho absoluto y por eso, desde el materialismo filosófico, se defiende que por una cuestión de, Jonathan lo ha indicado sin decir las palabras, incluso de firmeza y de generosidad, normal puede haber momentos en los que prime la vida del feto y en otros donde prime la vida de la madre. Por eso, hasta hace poco en España, ahora desde hace años no, pues estaban pues los plazos los plazos se han instalado después, pero antes había pues una ley de supuestos. Por ejemplo, en el caso de peligro de que corriera peligro la vida de la madre, de que el feto tuviera malformaciones excesivamente graves o que fuese producto de una violación, la mujer podía interrumpir el embarazo y matar a ese ser humano, evidentemente. Es decir, yo no niego que sea matar a un ser humano, lo vuelvo a reiterar. Pero, evidentemente, lo políticamente prudente en ese caso era evitar que un sujeto que ya opera en la sociedad, que es la mujer, y que
y que produce plusvalor en un sentido capitalista, pero también es una persona que vota y que se relaciona con otros, pues tiene prioridad para la sociedad política, también porque paga impuestos. Esto es muy frío lo que estoy diciendo, pero es que tengo que exponerlo de esta manera, con referente a un feto que es solo un sujeto que es al mismo tiempo potencia y al mismo tiempo exacto, evidentemente. Exacto en tanto que es un ser humano, pero es potencia en tanto que todavía no es una persona incorporada a la sociedad de personas, a la sociedad política, a la vida política. Por tanto, la cuestión del aborto tiene que ver simplemente con las prioridades políticas de la sociedad, en este caso del Estado, del poder del Estado. Y aquí, cuidado, advierto, no estoy exponiendo una posición mía ni ética ni moral. Estoy exponiendo lo que ha ocurrido a nivel histórico en las sociedades políticas, cuando tanto el aborto como el infanticidio, como la eugenesia, como la pena de muerte, que no son más que técnicas de control demográfico del número de personas que hay en una sociedad, se han establecido y se han desarrollado. Por tanto, yo considero que, y en esto pues estoy enfrentado a Jonathan, pero también con esto me estoy enfrentando a las feministas radicales que opinan que las mujeres tienen, por el mero hecho de ser mujeres, derecho a abortar. Es decir, si niego el derecho natural, lo niego por una cuestión teológica y también por una cuestión de naturaleza femenina. Yo lo que considero es que el aborto es una cuestión simplemente política, demográfica e incluso geopolítica, y que en algunos casos conviene aplicarlo y en otros casos pues no convendrá. Y el ejemplo del desarrollo de la Unión Soviética me parece fundamental para entender esto, porque cuando Stalin prohibió el aborto, acertó, porque la Unión Soviética necesitaba soldados y obreros que, una vez invadidos por Alemania, tenían que llevar todas las fábricas al otro lado de los Urales para tuerca a tuerca y tornillo a tornillo, llevar allí la producción militar y tener en la retaguardia fuerza para poder contrarrestar la invasión alemana. Y además, y con esto termino, la cuestión del aborto también depende de la tecnología que exista en una sociedad, del desarrollo científico. Evidentemente, Bueno afirma que los plazos, la ley de plazos del aborto tiene que ver con que a las 14 semanas es el momento más límite y seguro para poder interrumpir la vida del feto. La cuestión es que a las 14 semanas es cuando existen tecnologías, máquinas, para triturar al feto, evidentemente, que pongan en menor peligro la vida de la madre. A mí me parece una barbaridad que haya gente que defienda abortar con un feto de 7 u 8 meses. Es una locura, porque además es una locura para con la propia madre a nivel de salud. Y si en algún momento en el futuro, esto es hipótesis, ya acabo del todo, la técnica abortiva se convierte en mera antropología o en mera arqueología, mejor dicho, será porque existan técnicas que permitan en algún momento poder salvaguardar la vida de la madre e incluso del feto que está dentro de la madre sin necesidad de acabar con él mediante cualquier tipo de incubación, tanto orgánica como inorgánica. Por tanto, mi posición es simplemente instrumental. Depende de la circunstancia, depende del momento y depende de una situación que desborda la ética y la moral, porque es una cuestión meramente política. Y cuando ética, moral y política chocan, siempre, siempre, siempre prima la política. Bueno, excelente. Muy interesante los dos puntos. Yo creo que daríamos paso a las réplicas por parte, yo creo, ya de Jonathan. Pero antes de seguir, recordar a las personas que pueden dejar sus preguntas para las personas que están debatiendo en este momento a través del chat y el super chat. Así que, no siendo más, le doy la palabra ya a Jonathan. Bueno, Santi, muchas gracias. Bueno, vamos a establecer ahí un criterio de homologación epistémica, es decir, vamos a tratar de ponernos de acuerdo epistémicamente, porque claro, si nosotros lanzamos definiciones muy divergentes uno de otro, no tenemos un terreno en común. Efectivamente, las definiciones clásicas de ética no tienen nada que ver con lo que dice Gustavo Bueno. La cuestión ética, si se quiere, la cuestión ética, desde Parménides y Heráclito, pasando por Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Hegel, hasta el mismo Spinoza, tiene que ver con un lenguaje prescriptivo. Lo que Kant dice, du goles, tú debes. La ética es una prescripción, es la prescripción de un deber. Ese es el objeto formal de la ética, esa es una definición formal, porque en realidad cuando uno define, tiene que dar definiciones formales. Es decir, el contenido no puede ser la esencia de la definición, tiene que haber un objeto formal en la definición, y el contenido aparece en la ética, en la moral y en la política como, en Gustavo Bueno, preservar el cuerpo, en la ética, preservar el grupo en la moral, y preservar la polis en la política. Bueno,
pero ese es un objeto material. En la definición tiene que haber un objeto formal. El objeto formal de la ética es una disciplina filosófica que desarrolla teóricamente, con orientación a la praxis, la cuestión de cómo debe vivir el ser humano. Es decir, la cuestión ética fundamental es qué debo hacer, qué debo hacer, cuál es el deber del ser humano. Lo que, por ejemplo, Heráclito va a llamar el hobios, una forma de vivir correcta. Lo que Aristóteles, siguiendo a Píndaro, va a decir también, digamos, la vida buena, la vida virtuosa. La moral es la incorporación de la conducta del individuo de esos principios teórico-prácticos. O sea, la moral es cómo el individuo se hace cargo de ese desarrollo teórico práctico. No digo teórico puro porque la ética es una ciencia práctica, no es una ciencia puramente teórica. Digamos, en eso estamos de acuerdo casi todos los filósofos clásicos. Y cuando digo clásicos, llego hasta Hegel, ¿no es cierto? Por ahí, si Gustavo Bueno lanza otra definición que prescinde de una definición formal, va a tener el problema que no va a poder dialogar con la tradición filosófica, porque la tradición filosófica es diametralmente contraria a cómo es que está desarrollando el concepto Gustavo Bueno. ¿Qué es la política? La política es la articulación de una comunidad en base a principios y valores. ¿Pero por qué? Porque el individuo y la comunidad no son lo otro de lo otro. Sí, el individuo surge en el seno de una comunidad, la comunidad está compuesta de individuos, entonces, como vos bien decís, Santiago, no se puede prescindir tajantemente de cortar, hasta acá llega el individuo, acá comienza la comunidad. Ese corte siempre es muy arbitrario, porque, claro, digamos, siempre donde se afecta al individuo, también se afecta a la comunidad. Ese es el concepto de Marx, que de ninguna manera lo saca al individuo de la comunidad, sino que lo piensa siempre dentro de la comunidad, pero nunca absorbido por la comunidad. Nunca el individuo está subsumido o absorbido por la comunidad. En el centro del pensamiento de Marx también está el individuo concreto viviente. Y Marx, no hay nadie que esté más en contra del estatismo que Marx, ¿no? Entonces, desde ese planteo, que es el objeto formal de la ética, el deber, ¿no es cierto?, es donde surge el derecho. El derecho tiene una definición, digamos que tiene un aspecto material y un aspecto formal. ¿Cuál es el aspecto formal del derecho? Porque acá la cuestión política vendría a ser si es que el aborto se resuelve desde el poder del Ejecutivo, pero en realidad, y eso es contrafacta non fit argumentum, en las sociedades modernas, donde se resuelve el aborto es en el Parlamento y en el Congreso. Es decir, es una cuestión de derecho político y no de política de Estado. Salvo que vivamos en un país estalinista, donde desde el Ejecutivo se resuelve el derecho, en las sociedades actuales en las que nosotros estamos viviendo, el derecho se resuelve en el Congreso por diputados y en el Parlamento con los senadores. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho formalmente es una institución creada por el hombre para regular relaciones intersubjetivas con el fin de que el hombre pueda seguir siendo lo que es y poder serlo de una mejor manera si quiere, es decir, con el concurso de su libertad. ¿Cuál es el contenido material del derecho? El contenido material del derecho, si es que el derecho tiene la finalidad de garantizar que todos los individuos, en cuanto individuos, y las colectividades, en cuanto colectividades, tienen derecho a seguir siendo lo que son y de una mejor manera si quieren, es necesario preguntarse por la naturaleza del hombre. Ahí están de acuerdo Marx, en el manuscrito de 44, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y los grandes clásicos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo debe vivir el hombre? ¿Qué debe ser el hombre? Para eso hay que preguntarse cuál es la naturaleza del hombre, porque si el derecho es el derecho del hombre, es necesario preguntarnos qué es el hombre. Eso de suyo, que es así. Cuando nos preguntamos qué es el hombre, tenemos que hacer una antropología filosófica y descubrimos las características del hombre. Si nosotros vamos a preservar al hombre, es necesario que sepamos qué es el hombre. Hay tres antropologías, una que es reduccionista, que dice que el hombre es solo cuerpo, hay otra que es dualista, que considera que el cuerpo y el alma son dos sustancias separadas, y las antropologías integralistas, que suponen que el hombre en su espíritu y en su materia forman una sola sustancia. Estas antropologías integralistas son la de Aristóteles, la de San Agustín
la de Santo Tomás y la de Carlos Marx. La de Carlos Marx también es una antropología integral y no es una antropología monista, que Marx combatía mucho a Aram, que es el mismo que leía Nietzsche, justamente por la reducción a la fisiología de la complejidad estructural de la ontología humana. En ese sentido, si el hombre es un ser viviente, es necesario garantizar que él pueda seguir siendo lo que es, y garantizar eso es crear institucionalmente un derecho en el cual la justicia es reconocer en el otro su propia naturaleza y la garantía de que él puede seguir siendo lo que es y serlo de una mejor manera si quiere, siempre con el concurso de su libertad. Entonces, si el individuo, que es un ser viviente, racional y político, que no hay un corte entre su individualidad y su colectividad, pues justamente en su individualidad, su naturaleza ya es colectiva. Su naturaleza es colectiva. En ese sentido, si el individuo no tiene la garantía de que poder seguir siendo lo que es, entonces en esa falta de ética, en la diagramación de la política, viene a resultar que el derecho a la vida es un don del poder, es un don del Estado. Entonces, ¿cómo se resuelve si el individuo tiene derecho a seguir siendo lo que es o no? Porque el individuo se convierte en persona cuando tiene relaciones interpersonales o se incorpora a la sociedad o a la sociedad política. Y no, porque si hay individuos que no se incorporan a la sociedad política, no dejan de ser personas. Esa definición de persona es una definición positivista que surge de la tradición liberal, es una definición liberal que no tiene nada que ver con el pensamiento de Marx de ninguna manera, porque Marx define al hombre por su naturaleza y no solo por sus relaciones intersubjetivas. Las relaciones intersubjetivas son concomitantes con su naturaleza y nunca prescinden de su naturaleza. Digamos, esa definición me hace acordar mucho a la definición de Maritain entre individuo y persona. El aborto no puede ser una cuestión de Estado, que se resuelva por necesidades de Estado, porque si nosotros le regalamos al Estado que nuestro derecho está pendiendo del Estado todo el tiempo y que la cuestión ética es irrelevante en la cuestión política, hacemos dos cosas. El divorcio maquiavélico entre ética y política, prescindiendo de que en la comunidad también hay deberes, porque la comunidad se articula no en base al contrato. Eso ya lo dice Kant cuando cuestiona en Rousseau el contrato social. Kant le dice a Rousseau, ¿y dónde está el contrato social? ¿En qué momento surge el contrato? Esa idea prehistórica de que en algún momento los hombres ceden su soberanía al leviatán. De ninguna manera, es decir, el individuo sigue estando presente en la cuestión del Estado y sigue siendo central en la cuestión del Estado. Y por ejemplo, si nosotros dejamos disponible a la técnica, es decir, a la capacidad que tiene el hombre de desplegar su propia maquinación a través de su goce o del deseo, lo que denuncia Heidegger en la Carta sobre el Humanismo, o pendiendo del Estado, como si el derecho a vivir o a seguir viviendo, como diría Spinoza, el conato, depende de una cuestión de Estado, entonces el derecho es un don del poder. Si el derecho es un don del poder, entonces no habría elementos para cuestionar lo que hicieron los nazis, porque para los nazis era necesario prescindir de los judíos. Para ellos, el Estado alemán estaba amenazado por los judíos porque ellos se llevaban el capital y eran una amenaza a la moral que integraba la comunidad de los alemanes. Entonces, sí, y justamente por eso Kelsen, el padre del positivismo, que no tiene nada que ver con Marx, lo aseguro, justamente se vio totalmente incompetente a la hora de juzgar a los nazis. Cuando el tribunal de Nuremberg lo llama a Kelsen para que juzgue a los nazis, él dice, yo no puedo juzgar a los nazis. ¿Por qué? Y porque el derecho positivo de los nazis, en la obediencia debida, ellos debían cumplir con su misión. ¿Por qué voy a condenar yo a Eichmann? Dice Kelsen, ¿no es cierto? Entonces, en el juicio de Nuremberg se tiene que aplicar el derecho natural, que no tiene nada que ver con la teología, tiene que ver con una descripción de la naturaleza humana para descubrir los contenidos del derecho que se deben prescribir como normas de un deber político. Por eso tenemos el deber individual, que es propio de la ética, el tú debes de Kant, y el deber político, que tiene que ver con una comunidad articulada en principios y valores. Esa es la definición de política de Perón, pero que está basada en la más clásica filosofía de Occidente. Así que, en ese sentido,
nos podemos poner de acuerdo en un par de conceptos fundamentales que tienen que ver con, bueno, vamos a revisar qué es la ética, qué es la moral y qué es la política, porque me parece que desde un sucucho, Gustavo Bueno está prescindiendo de la historia del planteo ético, y yo no sé si nos permite dialogar Gustavo Bueno en ese sentido, no sé si es un terreno, refugiarse en Bueno, no sé si es un terreno en el cual se pueda dialogar filosóficamente. Gracias, Santi. Bueno, muy buenas las exposiciones, la réplica. Pasaremos ahorita para que Santiago Armesilla haga su contrarréplica. Puede igual explayarse un poquito más de 10 minutos, listo, porque pues la exposición de Jonathan fue un poquito, pues me parece que estuvo bien y pues duró bien, así que lo mismo para vos. Intentemos que eso sea como lo más, lo más balanceado posible, listo. E igual recordar a las personas que las preguntas las pueden dejar ya en el super chat, porque en el chat yo estoy mirando y eso no para de subir y entonces ya se me hace como imposible poder, destacar las mejores. Así que cualquier cosa ya saben que por allí al final. Adelante, Santiago, te doy la palabra, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Son varias ideas las que Jonathan ha expuesto, así que voy a intentar ordenar la respuesta. En primer lugar, lo que acabó con los nazis no fue la ética, ni fue la moral. Fue el poder del Estado soviético y del Ejército Rojo, que después de que Stalin prohibiera el derecho a abortar, hiciera otras cosas, evidentemente, porque la política no es solo cuestión de aborto, pues fue poco a poco, desde la batalla de Stalingrado y la batalla de tanques en Kursk, liberando toda Europa Oriental y los campos de exterminio nazis hasta llegar a Berlín. Y quiero insistir en esto, porque si no hubiera existido el día D famoso, que tantas películas de Hollywood han propugnado, probablemente el Ejército Rojo podía haber llegado más allá de Berlín. Por lo tanto, ¿qué fue lo que acabó con el poder nazi? El poder del Ejército Rojo y el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, una vez más se demuestra que sobre la ética y la moral prima siempre la política, y la guerra es política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre la cuestión del el derecho. El derecho no rige una comunidad en abstracta, rige un tipo de organización humana muy particular, que es la sociedad política. Ya desde la sociedad política preestatal, en la que todavía no las sociedades, digamos, de la antigüedad no tenían contacto con otras a través de la guerra y que poco a poco la fueron teniendo. Pero en el momento en que desarrollaron lo que Bueno llama la capa cortical del Estado con poder militar, federativo y diplomático, pues esas sociedades esas sociedades políticas preestatales, se convirtieron en estados. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho es la forma jurídica que una sociedad política evolucionada con lenguaje escrito y hablado permite establecer lo que dentro de esa sociedad ocurre. Y dentro de lo que esa sociedad ocurre son un multitud de relaciones personales que se producen no solo entre las personas entre sí, sino a través de las cosas que esas mismas personas producen, que son bienes en un momento dado y que luego fueron mercancías, en el caso de Marx. Por cierto, un detalle, Jonathan, el marxismo de Marx no es un humanismo. En Marx no vas a encontrar en ningún momento una definición ontológica de naturaleza humana, por mucho que en los manuscritos se haya acercado a ella. En la ideología alemana y en los Grundrisse, y sobre todo en el Capital, lo que Marx expone, aparte de una crítica de la economía política clásica británica, es una nueva ontología que parte de una realidad fáctica, que es que el mundo se está transformando en un gran almacén de mercancías, donde evidentemente, como tú has dicho, por el fetichismo de la mercancía, el sujeto es despersonalizado y la cosa, mercancía que produce, es personalizada. El sujeto es cosificado y la persona es y la mercancía es personalizada, se le adjudica una personalidad, que es una digamos, una analogía del proceso del fetichismo religioso de las sociedades preestatales del Paleolítico, incluso del Neolítico. Pero en Marx no hay una idea de naturaleza humana, porque la idea de naturaleza humana, que se pueda decir desde cualquier tipo de humanismo, no existe. La naturaleza humana no existe, existen naturalezas humanas, animales, vegetales, etcétera, incluso contrapuestas entre sí, lo que no implica defender una suerte de darwinismo social ni nada por el estilo, pero simplemente entender, entre otras cosas, que la naturaleza humana de una persona que es propietaria de los medios de producción de la riqueza social o de un dictador militar no es la misma que la naturaleza humana de una persona que vive debajo de un puente. Y a nivel biológico son los dos seres humanos, pero evidentemente la forma en que uno puede desarrollar
su propia vida humana es muy distinta a la de otro. Eso, en tercer lugar, la persona, cuando surge, la persona es una institución histórica que surge precisamente con el derecho. Y, por cierto, lo fundamental del derecho, como señala Luis Carlos Martí Jiménez, es el proceso que dirime la veracidad o falsedad de unos hechos a través de un juicio que llega a un veredicto. Y dicho esto, lo que quiero decir es que la persona humana es una institución histórica que no es previa, evidentemente, al sujeto humano corpóreo, pero que sí tiene como fundamento el sujeto humano corpóreo para existir. Lo que ocurre es que el sujeto humano corpóreo no es persona previamente a la existencia del derecho y a la institución histórica que institucionaliza antropológica y políticamente, por tanto, la persona humana. Esto es algo parecido a lo que ocurre con un padre. Un sujeto humano no es padre hasta que no tiene un hijo. Y, evidentemente, el sujeto humano tiene un soporte vital previo a la existencia de su hijo, pero hasta que no tiene el hijo no es padre. Lo mismo ocurre con la institución histórica de la persona, salvando las distancias en tanto que el padre no es una institución al mismo tiempo cultural y natural. Porque, claro, la distinción naturaleza-cultura, tanto en Marx como en Bueno, son ficticias. Es decir, la cultura no es más que naturaleza humanizada. Pero, en todo caso, el feto no es persona porque todavía no puede instituirse histórica y políticamente en una sociedad de personas. Aunque hay sociedades donde existe la capacidad, por fortuna, de poder adelantarse a los acontecimientos y establecer una serie de instituciones históricas que permitan a esos sujetos nuevos que vienen, los no nacidos que luego nacerán, instituirse como personas en la estructura social. En cuarto lugar, en Bueno, sí hay un diálogo con la tradición filosófica. Y evidentemente la hay porque Bueno incorpora en su sistema filosófico a Platón. No se puede entender el materialismo filosófico y su ontología sin la idea de Platón expuesta en el Sofista sobre la simploqué, que tú conocerás, Jonathan, perfectamente. No se puede entender a Bueno sin Aristóteles y su idea de política, ni tampoco se puede entender sin el hilemorfismo, pero cuidado con el hilemorfismo, que es la unión de materia y forma. Pero hay un tercer elemento que es producto de esa unión, que es la materia, que es conformada mediante operaciones de sujetos, da lugar a un tercer elemento, que es la verdad, que sigue siendo helemórfica y que eso tiene implicaciones en la filosofía de Bueno, tanto en la ontología como en la gnoseología, en la teoría de la ciencia del cierre categorial. Y no se puede entender a Bueno, evidentemente, sin la escolástica aristotélico-tomista, sin la escuela de Salamanca, sin Spinoza, sin Hegel, sin Marx, etc. Pero cuidado, una cosa es estar en diálogo, entre comillas, o asumir e incorporar a tu sistema filosófico, a tu doctrina filosófica, la tradición filosófica occidental, y otra cosa bien distinta es no discutirla o incluso triturarla, porque la puedes incorporar mediante la crítica. Por cierto, eso es algo que hizo Marx, tanto con Aristóteles como con Spinoza, a través de sus cuadernos de Spinoza, e incluso con Hegel. De ahí la propuesta de vuelta del revés que Marx propone hacer con Hegel, el famoso Umstülpung, por el cual a la dialéctica hegeliana hay que ponerla de pie para quitarle su corteza idealista y espiritual y metafísica. Por tanto, yo creo que hay que reivindicar, sí, evidentemente, venimos de una tradición filosófica grecorromana, judeocristiana, etcétera, fundamental para entender la filosofía y nuestro mundo, y no solo la filosofía, sino otras disciplinas cogenéricas con ella, como pueda ser desde las ciencias naturales hasta la politología, la sociología, la antropología y, por supuesto, la economía política. Pero la tradición filosófica se puede incorporar de dos maneras. O bien mediante una sucesión doxográfica de ideas, que puede ser una exposición de mera historia de la filosofía, que creo que en parte es lo que has hecho tú, a lo mejor estoy equivocado, pero en parte creo que lo has hecho tú. Y otra bien distinta es incorporar la tradición filosófica de una manera crítica en la cual ideas de filósofos que te han influido no las puedas criticar. Incluso criticar ideas de Gustavo Bueno, como yo he hecho, que es perfectamente viable. Pero hay dos maneras de enfocar la tradición filosófica. Y cuando la tradición filosófica la incorporas críticamente es cuando estás en el camino de construir un sistema filosófico o por lo menos una propuesta de sistema. Y eso ya es algo tremendamente importante porque todos los filósofos lo han hecho. En cuarto lugar, vuelvo a decir, una cosa sobre el materialismo filosófico de Bueno. En Bueno no hay una prioridad sobre el poder ejecutivo per se. Hay una interacción entre las capas y ramas del poder político porque Bueno distingue
poderes descendentes y poderes ascendentes. Poderes descendentes como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, o el militar, el federativo, el diplomático, o el gestor, el planificador, el redistributivo. Pero al mismo tiempo hay unos poderes ascendentes que parten de lo que algunos de manera, bueno, desde hace tiempo han llamado sociedad civil, que son poderes que mediante su aceptación de lo que dicen los poderes ascendentes o su lucha contra esos poderes para forzar a que cambien o a que sean derribados, pueden también ejercer poder político. Es decir, cuando un movimiento político y social desde abajo presiona al poder para que cambie una ley, una legislación, sea para estar a favor del aborto o contra el aborto, o por la renta básica o contra la renta básica, o por el sufragio censitario, o por el sufragio universal, o cualquier otro tipo, cuando Bueno expone eso, está evidentemente diciendo que no solo son los poderes el poder ejecutivo el único que tiene preeminencia, sino que hay otros más. Lo que ocurre es que es verdad que las leyes las establece, también depende del tipo de Estado que sea, el poder legislativo, entre otras cosas porque el Poder Judicial va dictando sentencias, pero esas sentencias no sirven de nada si no hay un Poder Ejecutivo que las ejecuta. Y la institución que existe y que sirve para ejecutar las sentencias del Poder Judicial y que sanciona al Legislativo es la policía. Y la policía es Poder Ejecutivo. No es otro tipo de poder. Por tanto, la separación de poderes que tanto defiende Rubén Gisbert y tal, pues realmente el propio Montesquieu dice que no hay tal separación, que lo que hay es una interacción entre poderes completa y constante, pero cuidado, también depende de qué tipo de sociedad política haya un poder que prime sobre otros, porque, por ejemplo, puede haber sociedades políticas donde el poder ejecutivo prime, otras donde el poder legislativo prime, pero puede haber otras donde sea el poder militar. Ejemplo que doy de esta primacía, la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk, donde el poder militar era el prioritario y organizaba a todos los demás. Y a veces el hecho de que un poder prevalezca sobre otros o el tipo de combinación de poderes que haya es lo que puede explicar la autaxia o el perseverar en el ser, la estabilidad y recurrencia de una sociedad política. En quinto lugar, vuelvo a insistir en que evidentemente yo no niego los puntos de conexión que hay entre ética, moral y política. Pero yo he dado una definición de ética, moral y política que tiene que ver con una base que es puro materialismo y que es pura unión de materia y forma, que es el sujeto corpóreo. Porque es el sujeto corpóreo el que da forma a la materia que se encuentra en el mundo y la da de una manera maximalista cuando está insertado, cuando está dentro de una sociedad política. Porque es a través de la sociedad política, del poder político, que no es solo descendente y no es solo ejecutivo, sino que también puede ser ascendente desde la llamada sociedad civil. A mí no es un término que me guste, pero bueno. Pero ese sujeto corpóreo va modificando su realidad, va transformándola. Mi tocayo dijo, cuando te planteó la pregunta de debatir conmigo, que en el materialismo filosófico no hay una defensa de posibles cambios sociales. Eso no es verdad. Otra cuestión es que haya algunas derivaciones actualistas que sustancialicen el actualismo a nivel político. Yo estoy en contra de eso, entre otras cosas, porque Marx nunca fue actualista. Pero en todo caso, insisto, no es que se trate de un poder estalinista el que establezca cuándo un sujeto vive o cuándo no. Es que todas las sociedades políticas lo han hecho, sin excepción, tanto las preestatales como las estatales. La diferencia es que en el desarrollo histórico de esas sociedades, pues normalmente siempre ha primado el mantenimiento de los sujetos, de la vida, entre otras cosas porque tributaban, trabajaban y la mantenían, y también por cuestiones que tienen que ver con que, evidentemente, la ética y la moral muchas veces hacen que el poder político no se exceda. Y también el derecho lo hace. Hay frenos a ese poder político, por fortuna. Es decir, el poder político, el poder ejecutivo no puede hacer todo lo que quiera, en absoluto. O sea, el todo por la patria, que es el lema de la Guardia Civil en España, pues evidentemente pues no vale todo por la patria, no todo está permitido. Y el fin no justifica los medios, que ni siquiera es una frase de Maquiavelo, es una acotación de Napoleón Bonaparte a su lectura que hace del Príncipe. Pero es que, y yo lo afirmo en La Vuelta al Revés de Marx, no es que el fin justifique los medios, yo niego eso. Lo que digo es que los medios determinan el fin. Y el fin último de una sociedad política es perseverar en su ser, independientemente de la orientación ideológica, política, económica o religiosa de esa sociedad política. Si lo hace mal, si los medios que utiliza determinan un fin nefasto, fracasará y se hundirá, evidentemente. Y ahí entra, entre otras cosas, el gasto superfluo, el gasto excesivo de energía humana o masacrar a las personas que están en su sociedad. Ninguna sociedad se puede mantener si hace eso. La cuestión es que en el aborto o en la pena de muerte
o en cualquier otro tipo de medida política que es sancionada jurídicamente, que tenga que ver con la reproducción vital del sujeto humano, del sujeto corpóreo, no del individuo, porque el individuo parece una suerte de analogía de la idea de átomo de Demócrito, pero el individuo realmente a nivel ontológico es una idea oscura y confusa que no dice nada. Los sujetos corpóreos determinan su mundo entorno y están codeterminados unos con otros. Pero la cuestión es que, y con esto voy terminando este punto, es que toda sociedad política, para perseverar en su ser, tiene que medir muy bien los planes y programas de medidas que hacen para poder conseguir perseverar en su ser. Y yo insisto, la cuestión es que muchas veces en ese perseverar en su ser choca, más que con la moral, que también, con la ética. ¿Pero con la ética de quién? De algunos sujetos cuya recurrencia puede oponerse, y ya los supuestos se pueden estudiar prácticamente dependiendo del momento, puede oponerse a la recurrencia de esa sociedad política. Si no miramos el caso del aborto, miremos el caso, por ejemplo, de la pena de muerte. Evidentemente no es lo mismo porque un feto no ha cometido ningún delito. No ha cometido ningún delito y no es el mismo caso que una persona que ha cometido un crimen horrendo, una violación, un abuso de un niño, una tortura, un asesinato, un asesino en serie, lo que sea. O incluso una persona que ha robado secretos de Estado o que ha robado las arcas del Estado. Hay sociedades donde la pena de muerte existe porque eso permite la recurrencia de esa sociedad para que se den. Y evidentemente, cuando la pena de muerte se da, según Gustavo Bueno, entre otras cosas, es porque esa persona ha traspasado una barrera por sus actos en la cual ya por esos actos deja de ser persona y deja de estar ecualizada al resto de sujetos personales de la sociedad política. Es decir, una persona que... no voy a dar ejemplos escatológicos, pero una persona que comete un crimen horrendo, terrible, horrendo, no ha perdido su capacidad para interrelacionarse con el resto de personas a nivel de, pues eso, de tomarte un asado con esa persona. O sea, yo no veo a Jonathan comiéndose un asado con un tío que le diga, pues violé a un bebé y me comí su cerebro después. Pero bueno, aquí estoy, porque estoy reinsertado en el grupo de personas. Esa persona ha cometido unos actos que le hacen incompatible con la sociedad y por eso en ciertas sociedades, que no son liberales, por cierto, se aplica la pena de muerte. Y con esto acabo, porque sé que mi tocayo ha puesto la ventana para decir algo. El principio de Estado de Derecho de Kelsen es criticado por Bueno, entre otras cosas, porque realmente es una definición de origen fascista que implica que todo Estado es de derecho. Y Bueno no dice que todas las relaciones humanas estén mediadas, insisto, por el poder ejecutivo, por el poder político, por el Estado. Hay relaciones que, digamos, que son prepolíticas, que se integran en la sociedad política y van discurriendo. Pero lo único lo que yo quiero insistir es que las medidas, cualquier tipo de medida, desde el aborto hasta una tributación, hasta cuánto se gasta un Estado en hacer submarinos o cuánto se gasta en persona que llega como inmigrante a ese país, son decisiones que solo tienen que tener un horizonte, que es la perseveración en su ser de la sociedad política, su recurrencia y su estabilidad, su eutaxia. Y por eso digo que en ocasiones alguna decisión ética puede ser eutáxica, pero en otro caso puede ser distáxica. Y por tanto no podemos hacer de una cuestión ética un fundamento único y exclusivo de cuestiones que tienen que ver con la recurrencia de una sociedad política y que están muy por encima de ese tipo de cuestiones. Bueno, perfecto, excelente la intervención. Le agradezco tanto a Santiago como a Jonathan por semejante exposición y por la réplica que han dado. Antes de continuar, me gustaría mostrarles algo a las personas que nos están viendo. Tanto Santiago como Jonathan son personas de autoridad en el tema de Marx. Lo han estudiado y han escrito pues, un libro en donde el sujeto central de dicho estudio es Marx, ¿no? O bueno, prácticamente que un protagonista. Entre esos, pues obviamente está el libro de Santiago Armesilla, que es La Vuelta al Revés de Marx, y también está el libro de Jonathan Ramos, que se publicará pronto, que se titula Marx estaba a favor del aborto, transformar la sangre de los niños en capital, Jonathan Ramos. Bueno, entonces para continuar, yo creo que esta vendría a ser como la última réplica y contrarréplica, porque si no esto se va de largo, y le agradezco muchísimo a las personas que nos están viendo, a las casi 800 personas que nos están viendo en este momento, y pues bueno,
Adelante, profesor Jonathan, le doy la palabra. Bueno, gracias, Santi. Bueno, vamos a empezar con esto de que Marx no es un humanista, ¿no? Marx en el tomo 1, capítulo 2 del Capital, dice, todas las ciencias deben fundarse sobre la naturaleza. Una doctrina sigue siendo solo una hipótesis mientras no se encuentra en su base natural. Al hombre hay que definirlo por su naturaleza y por su historia. Es por eso que yo, en mi exposición, dije, Marx, en ese sentido antropológico, es superior a Santo Tomás, porque Santo Tomás define al hombre por su naturaleza, pero no por su historia. Le falta la crítica de la razón histórica, que va a incorporar Hegel y Dilthey. En cambio, Marx entiende la relación entre la naturaleza y la historia, ¿no? Esa es una tesis que estamos desarrollando. Después vamos a ver muchas definiciones que da. Marx pone al hombre en la centralidad, es la cuestión humana, es como Marx lo que está denunciando es justamente que el capitalismo deshumaniza al hombre. Para que pueda darse la circulación, la circulación del capital, el capital se humaniza deshumanizando al hombre, alienando al hombre, haciendo que el hombre sea extraño a sí mismo en su fuerza productiva, porque en el trabajo vivo el capital circula porque le quita la sangre al obrero. El derecho, dice Gustavo Bueno, rige la sociedad política concreta, la forma jurídica en que una sociedad establece lo que en una sociedad ocurre. El problema del derecho es que el derecho no describe lo que las cosas pasan, lo que las cosas son o lo que sucede con los hechos. El derecho lo que hace es prescribir lo que debe suceder. Acá hay que incorporar en la ética y en el derecho la categoría del lenguaje prescriptivo, que Bueno desconoce. Para Bueno, la moral, la ética y la política son ciencias descriptivas. Lo que hace la política es describir lo que sucede en la comunidad. Y después, Bueno va a decir, bueno, a mí no me gusta que haya imperios que invadan a otros territorios y que maten a poblaciones para sacar el petróleo. Pero eso es lo que sucede, dice Bueno, es lo que sucede. Yo no estoy para prescribir lo que deba suceder, sino para describir lo que sucede. El tema es que el derecho y la ética no usan lenguajes descriptivos, S es P, usan lenguajes prescriptivos. O sea, la ética y el derecho no nos dicen lo que las cosas son, nos dicen lo que las cosas deben ser. Esa es la cuestión ética y jurídica que no aparece en Bueno. No aparece el lenguaje prescriptivo en Bueno, que está ausente completamente. Bueno, la persona es una institución histórica. Bueno, la definición de persona humana, la definición más objetiva de todas, es una definición ontológica. Es decir, el feto no es persona porque no tiene relaciones intersociales o no está incorporado en la comunidad política, en la sociedad política. Bueno, el recién nacido tampoco está incorporado. Hasta que no se le hace un documento y no está legítimamente integrado como sujeto con su DNI, tampoco es una persona. Entonces es muy raro pensar que el DNI le va a cambiar la ontología al individuo y el DNI convierte al individuo en persona, porque la categoría de persona viene de hipostasis en latín. Persona es hipostasis, y la hipostasis no es un concepto social ni político, es un concepto ontológico, es sustancia individual de naturaleza racional, porque se define al hombre por su naturaleza y no por sus operaciones. Recuerdo un cuento de Philip Dick que dice, en un cuento que se llama Las prepersonas, Philip Dick era marxista, él decía, bueno, en una sociedad distópica, por ejemplo, los niños de 12 años no son personas porque no pueden operar en cálculos infinitesimales. Y uno dice, che, pero ¿qué operación tiene que hacer el hombre para definirse como persona? Y bueno, como si se define al hombre por sus actos segundos o sus operaciones, siempre va a ser arbitraria la definición, porque aparte depende mucho del concepto de sociedad. Para mí la sociedad es una sociedad política donde establecen leyes que regulan las relaciones.
Bueno, pero en una tribu donde no hay leyes escritas, personas humanas. Bueno, entonces no se puede tomar en serio un concepto de persona humana que prescinda de la ontología. Máxime si se quiere seguir a Marx, que está poniendo la naturaleza humana en la centralidad. Después, el hombre no es humano porque trabaja, sino que trabaja porque es un ser humano. Volvemos a la naturaleza. El hombre, por ser un ser que tiene en su naturaleza la fuerza productiva de su laboriosidad, con su sangre produce valor, es por eso que el hombre añade valor a las cosas. No es que las cosas le dan valor al hombre, el hombre le da valor a las cosas. En el centro del pensamiento de Marx está el valor de la persona humana, no el valor del Estado que como don le regala al hombre el carácter de persona o le regala un papel, la ontología de la dignidad humana. Justamente eso es alienarlo al hombre, sacarle al hombre su dignidad y dárselo al papel, al Estado, al Congreso o al Führer. Eso lo entendió muy bien Foucault cuando define en las palabras y las cosas al hombre como un ser que vive, que habla y que trabaja. Hay una ontología histórica en Foucault que me parece que entendió muy bien a Marx en ese sentido. El poder no puede hacer lo que quiera. Bueno, pero ¿por qué no? Si el poder, con fin de preservar a la sociedad, necesita matar a 6 millones de judíos, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice lo que debe o lo que no debe suceder en la política? Digamos, ¿por qué Gustavo Bueno le diría, por ejemplo, al Führer, tú no debes hacer esto? Digamos, ¿de dónde surge el debes? ¿Cuál es el contenido? No, bueno, es que no tuvo consensuado. ¿Y quién dice que hay que consensuar? ¿Por qué el consenso y no más bien el disenso? Por otro lado, la política busca perseverar en su ser. Pero bueno, ahí viene la ética, decir, no de cualquier modo, no cualquier modo de perseverar el ser de la polis es válido. Por ejemplo, para perseverar en su ser, la polis griega tenía esclavos. Y nosotros le preguntamos a Bueno y le decimos, Gustavo Bueno, ¿a usted le parece bien que haya esclavos en una sociedad? Y bueno, a mí no me gusta, pero el tema político no es lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Bueno, esa definición es de la escuela de la analítica del lenguaje, que no tiene nada que ver con el pensamiento de Marx. Por eso mi libro tiene que ver con una vuelta a Marx, es decir, con que la izquierda parta de los principios del propio Marx, porque a mí me resulta que esta izquierda es más bien liberalismo de izquierda que el pensamiento semita de Marx, que no tiene nada que ver con esa tradición indoeuropea que define al hombre por sus operaciones, que le da al Estado el don del derecho, que lo sujeta a la dignidad humana a un papelito de turno, a una ley de turno, o que el hombre está prendado de la sociedad política, que eso tiene que ver más con el pensamiento de Rousseau y de Hobbes que del mismo Marx. En ese sentido yo pretendo ser más marxista que la izquierda de Gustavo Bueno. La vida no es un derecho absoluto, ¿no? La vida es un derecho absoluto, por eso la única excusa para quitar la vida de una persona es salvar la vida. La única excusa que pueda tener un ser humano para quitar la vida de otro ser humano es para defender la vida de otro ser humano. Sí, esto lo desarrolla muy bien Max Scheler, Ética Material de los Valores. Los valores tienen dos perspectivas, la jerarquía y el disvalor. Todo valor engendra un disvalor. Entonces, el hombre tiene valor y no tiene precio, porque el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio. Entonces, como el hombre es un fin en sí mismo, el hombre tiene valor, la vida es un valor absoluto. Si la vida no es un valor absoluto, es un valor relativo. Si la vida es un valor relativo, ¿es relativo a qué? Al capricho del Führer, a las necesidades de la sociedad política, como si la sociedad política estuviese alienada de la dignidad humana, que es el centro de la política que se articula en base a principios y valores. Todo valor engendra un disvalor. Si la vida es un valor, el aborto es un disvalor. Si el aborto es un disvalor, no se le puede llamar derecho al disvalor, porque eso tiene que ver con un contenido material. El contenido material del derecho es la dignidad humana. Por eso hay derecho injusto. Es decir, no se puede ser ius positivista sin plantear que no existe la posibilidad de que haya leyes injustas. ¿Por qué hay una ley injusta? Porque hay una categoría que supera la ley escrita, que es el derecho natural. Si no existe el derecho natural, no hay leyes injustas. ¿Quién dice qué ley es justa y qué ley es injusta? ¿Con qué criterio?
con el criterio del consenso. ¿Y por qué el consenso? ¿Y por qué no más bien el disenso? Son preguntas que yo le hice una vez a Adela Cortina y no me supo responder. Bueno, tenemos entonces esa premisa y por último la técnica, lo que llama Ricker la técnica como nuevo régimen ontológico. La dignidad de la persona humana queda pendiente de la técnica, de la tecnología o de las necesidades de una sociedad política que con criterio totalmente arbitrario puede decidir qué persona tiene derechos y qué persona no tiene derechos, o qué individuo es persona y qué individuo no es persona. Frente a esto, tenemos a Aristóteles y a Marx poniendo en el centro a la dignidad del hombre como fundamento de la ética, porque el hombre debe ser lo que es, frente a la moral, porque el individuo debe encarnar en su vida como virtud los principios y valores, y frente a la política, porque la política es la articulación de una comunidad en base a principios y valores. Por eso nosotros los peronistas no hablamos de sociedad, porque la sociedad se articula en base al contrato, y el contrato al hombre le pone precio, y eso es capitalismo. Nosotros los peronistas no le ponemos al hombre precio, le reconocemos al hombre valor, por eso no hablamos de sociedad, sino de comunidad. Bueno, gracias. Bueno, excelente. Ya pasamos entonces como al último espacio. Ya estamos en el último espacio. Con Ramos estamos en el último espacio. Ah, bueno, creo que termina cerrando Santiago y ahí pasaríamos como una ronda de preguntas, ¿sí? Estaba como un poco, ¿será que Santiago termina? Jonathan, no, termina y cierra ya Santiago. Entonces, adelante y nos vemos entonces para la... Sí, muchas gracias. Llegas a decir lo mismo que yo cuando afirmas que el Estado busca perseverar en su ser, pero que no todo vale a la hora de perseverar en su ser. Yo mismo he dicho eso, con lo cual celebro que estemos de acuerdo en esta cuestión. Sobre si el hombre es un fin o es un medio, pues es las dos cosas. Todos somos fines en nosotros mismos, entre comillas, y también respecto a otros, pero también somos medios, no en el sentido de cosa, sino en el sentido de medios para poder alcanzar algún tipo de finalidad o de objetivo. Y esto no significa utilizar a las personas en plan psicópata, sino simplemente tú quieres llegar a una calle y si no tienes el GPS, preguntas a un señor policía que está en la calle y le dices, por favor, ¿me puedes decir dónde está esta calle? Y te lo dice, sí, muchas gracias. Pues esa persona se ha convertido en un medio, sin dejar de ser un fin en sí misma, entre comillas, para que tú consigas un fin, que es llegar a una calle. Con lo cual, distinguir medio y fin yo creo que no tiene sentido porque somos las dos cosas constantemente entre nosotros. Haces un juego de tratar de asociar todo lo que estoy yo diciendo al Führer, a Hitler, al nazismo, etc. Y es una retórica tramposa, entre otras cosas, porque si por algo se caracterizó la Alemania nazi y el Tercer Reich, fue por ser justo lo contrario de una sociedad política o de una comunidad política, que es otro tipo, que por cierto, en Engels y en Marx, el comunismo es comunidad política y no sociedad política, Gemeinschaft, ellos entienden comunismo como Gemeinschaft, como comunidad. En la Alemania nazi ocurría todo lo contrario de una sociedad política que buscase perseverar en su ser a través de los mecanismos de las capas y ramas del poder político y de la interacción del derecho. Y donde además en la Alemania nazi no primaba la política, primaba la moral del grupo racial. Y fíjate hasta qué punto esa moral era prepolítica, que el Führerprinzip, que era lo que hacía que cualquier decisión que tomara Hitler fuera ley, impedía que hubiera mecanismos de pesos y contrapesos, como sí ocurría en la Unión Soviética, o incluso en la España de Franco, o incluso en la Italia de Mussolini, porque fue el gran consejo fascista el que expulsó a Mussolini del poder, o incluso en la Argentina de Perón, que había pesos y contrapesos, el derecho romano. En la Alemania nazi, todo lo que decía Hitler era ley. Y lo que hacían todos sus subalternos, Goering, Goebbels, Himmler, etcétera, era luchar entre sí a muerte, porque no eran vecinos muy bien avenidos, para poder conseguir los favores de Hitler. Con lo cual, si uno estudia detenidamente cómo se organizaba el Tercer Reich y, sobre todo, la cúpula dirigente de ese Estado, que el Estado nazi, por cierto, no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para llegar a una comunidad racial aria postestatal, es decir, el nacionalsocialismo es una ideología en la cual lo tribal, lo biológico prima sobre lo político, es decir, es la absoluta antipolítica y por eso es totalmente criticable desde el materialismo.
ocurre todo lo contrario de aquello a lo que tú me tratas de asociar. Eso como apunte. Es decir, el Führerprinzip es precisamente la negación de la autaxia, porque entre otras cosas fue lo que llevó a que en los organismos de poder del Tercer Reich se llegara a un punto en el que era totalmente inevitable el colapso de esa sociedad. Lo que pasa es que ese poder tribal, étnico, racial, supuestamente biológico, darwinista social, se apoyaba sobre unas instituciones históricas, las del Estado alemán, que las utilizaron como medios industriales, entre otras cosas, para acabar con la vida de millones de personas. Entonces, 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos, 27 millones de soviéticos, que también hay que decirlo, y porque era básicamente la Alemania nazi se comportaba de una manera utilizando medios políticos antipolítica o incluso prepolítica. Era como una ameba unicelular que trataba de devorar todo lo que estaba a su alrededor. Por tanto, asociarme lo que yo estoy diciendo al Führer me parece, por mi parte, por lo menos, reprochable que lo hagas. Pero bueno, quería decirlo en ese sentido. Ahora bien, Gustavo Bueno no dice que el mero hecho de que exista una sociedad esclavista implique condenar o no la esclavitud. Lo que dice Gustavo Bueno es que una sociedad es esclavista en tanto que es una sociedad histórica, y esto también lo dice Marx y esto también lo dice Engels en el Anti-Düring, porque tiene capacidad para organizar y tener esclavos. Tú has hablado antes del ejemplo de que, según Gustavo Bueno, los habitantes de una tribu prepolítica no son personas. No. No es ese el fundamento del materialismo filosófico o del materialismo político. Lo que nosotros decimos es que los sujetos humanos que viven en una tribu prepolítica solo pueden ser incorporados a una sociedad de personas cuando una sociedad política estatal o imperial los asume y los categoriza como tal. Es decir, cuando una sociedad política, sea un Estado o un imperio, ha desarrollado la categoría histórica de persona y la categoría jurídica de persona, es cuando esa sociedad puede incorporar al sujeto de esa tribu como una persona más, sea como ciudadano, que eso es lo que da el DNI. El DNI no te hace persona, te hace ciudadano, o sea como súbdito. Eso fue lo que hizo el Imperio Español en América, a través de las diatribas que se hicieron Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas en la controversia de Valladolid y en Salamanca, cuando se paró la conquista y se debatió sobre los indios eran personas o no y tenían alma, que era una forma como de decir que tenían personas que tenían una categoría jurídica distinta, pero lo hicieron porque la categoría de persona existía en España, cosa que en muchos casos en las sociedades prepolíticas precolombinas o incluso en el Estado azteca o en el Estado inca no existían esa categoría. Entonces, por tanto, las tribus solo pueden ser incorporadas a la sociedad de personas cuando una sociedad de personas con la categoría de persona puede incorporarlas y tiene medios tecnológicos, jurídicos y filosóficos para ello. Evidentemente hay una base biológica para que esa persona sea así, pero es que la diferencia entre un imperio generador, España frente a Europa, Gustavo Bueno, y un imperio depredador es que el imperio generador tiene unas categorías jurídicas que les permite a los sujetos humanos incorporarlos a la sociedad de personas, mientras que el imperio depredador, sea la Alemania nazi o sea el imperio británico, lo que busca es eliminar a esos sujetos humanos porque no los considera en ningún momento personas. Y eso es todo lo contrario a lo que yo estoy defendiendo. Por tanto, los medios para incorporar a los sujetos humanos a la sociedad de personas, entre otras cosas, dependen de la categoría de persona histórica que esa sociedad defienda. Por otra parte, es muy discutible, y esto es una cosa que yo expongo en la crítica del programa de Gotha, que Marx sea contrario o al Estado, al estatalista. De hecho, en la crítica del programa de Gotha, la misma idea de dictadura del proletariado es un Estado. Y es un Estado que tiene que ejercer democracia sobre la clase obrera y tiranía absoluta sobre la clase burguesa. Sometimiento de la clase burguesa. Evidentemente es, entre comillas, todo lo contrario a ciertas interpretaciones de la comunidad organizada de Perón. Pero es que, evidentemente, en la comunidad organizada de Perón, desde algunas perspectivas, no de otras, porque, por ejemplo, la de Hernández Arregui va por otro lado, todos los sujetos productores, sean burgueses o proletarios, tienen que unificarse, pero cuidado, esto también hay que admitirlo, contra una clase social que es enemiga de ambas, que es la oligarquía, que es esa clase parasitaria que se organiza en el puerto de Buenos Aires y que se alía con los británicos para separar al Virreinato del Río de la Plata del resto, o incluso ser más separatistas aún. Por lo tanto, no hay un armonismo de clases en el peronismo, esto yo sí lo voy a admitir. Pero evidentemente, en la crítica del programa de Gotha, cuando Marx habla de dictadura revolucionaria del proletariado, está admitiendo que tiene que haber un Estado que, entre otras cosas,
acabe con los mecanismos institucionales que permiten que la burguesía explote al proletariado. Pero es que en la misma crítica del programa de Gotha, Marx afirma que primero se pregunta, ¿qué quedará de la sociedad política? ¿Qué quedará del Estado cuando se llegue a la sociedad comunista? Dice, solo lo sabremos científicamente, es decir, cuando se llegue, si se llega. Y por tanto, algo de administración pública, algo de sociedad política, aunque sea postestatal, a posibilidad que admite bueno, y que, por cierto, admite también Perón cuando pasa del continentalismo al universalismo, o incluso cuando habla en su ampliación doctrinal de sociedades galácticas, pues habrá sociedades políticas postestatales donde los estados quizás sean partes formales incorporadas a un nuevo tipo de sociedad. Fíjate que en eso Marx, Bueno y Perón coinciden. Pero en todo caso, lo que yo quiero decir es que en una dictadura del proletariado lo que se da es un poder absoluto sobre una clase que antes explotaba al trabajador. Y el trabajador para Marx, el proletario para Marx, no deja de ser, entre otras cosas, el último remanente que existe de la esclavitud. Marx es absolutamente antiesclavista, como Platón. Pero es que Bueno también es antiesclavista, porque Bueno, entre otras cosas, se inserta en una tradición de política materialista de izquierdas, donde la idea de ciudadanía, la idea de nación política, precisamente, en el mito de la izquierda lo expone, es la negación de la esclavitud. Lo que no obsta, entre otras cosas, como hace Engels, para reconocer que la esclavitud, cuando surge, con respecto a las razzias y masacres que se hacían de los soldados y de los sujetos de las sociedades conquistadas por otras, fue un avance histórico porque supuso menos gasto de recursos humanos, menos matanza y la incorporación de población a una sociedad política como propiedad de otras, como cosa. Y cuidado, porque tampoco es blanco o negro la cuestión de la esclavitud, tampoco en Engels, porque había, tanto en las polis griegas como en el Imperio Romano, que son las, digamos, las grandes sociedades esclavistas clásicas, leyes que impedían, por ejemplo, en el Imperio Romano, que sujetos libres, que hombres libres se hicieran pasar como esclavos. ¿Por qué? Porque había casos donde había esclavos que vivían mejor que muchos hombres libres. Y de hecho había esclavos que manejaban prácticamente las cuentas de su amo. Por tanto, la esclavitud en un momento dado fue un progreso histórico, por ejemplo, es lo que dice Engels en el Anti-Düring. Y también lo dice en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Lo que no obsta para decir que Marx fuera totalmente antiesclavista porque quería rebasar la sociedad, el último remanente de la esclavitud, que es el trabajo asalariado. Ahora bien, en Marx, yo insisto, aunque en el Capital es cierto que habla de que las ciencias tienen que partir de la naturaleza, en la teoría del ser categorial bueno, que en parte a nivel nosiológico de la teoría del valor-trabajo, y evidentemente no da tiempo para explicar esto ahora, pero simplemente diré que las verdades científicas, la construcción nosiológica de las verdades científicas tiene similitudes con la forma en cómo se construye el valor en el proceso de producción capitalista. En ese caso, hay que hablar de naturalezas en plural y no de naturaleza en singular. Pero si Marx fuese un humanista, si Marx fuese una persona que entendiera que lo importante es la esencia del ser humano, no defendería la dictadura del proletariado ni sería revolucionario. Ni sería materialista, sinceramente. La cuestión es que la lectura que Jonathan hace de Marx es una lectura humanista, cristiana, que me parece totalmente legítima y muy interesante, pero no es realmente lo que Marx está proponiendo. Marx lo que está criticando, por ejemplo, en el proceso de alienación del trabajo, es el extrañamiento de un producto del trabajo humano que, por ley, no le pertenece al obrero, le pertenece al burgués. Y hay una carta, por lo menos en la edición que tengo yo del Capital, que es la de Fondo de Cultura Económica, la que tradujo Wenceslao Roces, que explica, y lo dice Marx textualmente, yo lo cito en mi libro, que jamás Marx ha defendido que el plusvalor sea un robo del capitalista al obrero. Precisamente lo que defiende es que es una apropiación legítima del burgués, en tanto que el burgués personifica jurídica y política y económicamente una función muy particular en las sociedades políticas donde rige el modo de producción capitalista. Y que es solo a través de la revolución esa realidad jurídica se puede subvertir. Por lo tanto, solo la fuerza, solo el poder y solo la violencia revolucionaria del proletariado, la dictadura del proletariado, puede acabar con el hombre burgués que se está apropiando legítima y legalmente de eso. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no hay derecho justo o injusto. Y de hecho, a nivel positivo eso se ve cuando, y con esto termino, por un simple hecho, los efectos personales, vitales y jurídicos de una sentencia justa, entre comillas justa, son
tan efectivos y tan positivos como los de una sentencia injusta, nos guste o no. Por tanto, evidentemente habrá mecanismos para tratar de contrarrestar o recurrir contra cualquier tipo de sentencia, pero si a una persona se le condena a la cárcel siendo inocente, los efectos de esa condena son iguales o incluso pueden ser peores que los efectos de una persona que es condenada a la cárcel siendo culpable. Y yo aquí no estoy hablando o juzgando los hechos que esa persona ha hecho. Yo hablo de los efectos positivos de esa sentencia. Y por desgracia, un inocente que ha sido injustamente metido en la cárcel, sin embargo, los efectos de esa sentencia están ahí. Por tanto, no hay diferencia entre una y otra. Realpolitik pura y dura. Por tanto, y con esto acabo, Marx no es humanista. No, hacer una lectura humanista cristiana del materialismo histórico de Marx puede tener puntos de acierto, yo no lo niego, yo creo que Jonathan ha expuesto algunas cosas con las que yo puedo estar de acuerdo, pero sin embargo, Marx siendo materialista y defendiendo la violencia revolucionaria y por tanto, no solo la destrucción de las clases sociales burguesa y proletaria como clase, sino incluso la destrucción física de algunos sujetos burgueses, está completamente alejado de una perspectiva humanista donde la vida humana sea lo prioritario. Porque para Marx lo prioritario es acabar con el conflicto capital-trabajo y, por tanto, con la contradicción entre la historia y la revolución proletaria. Sin más. Listo, bueno, muchas gracias. Yo creo que la gente está muy animada y va a quedar muy contenta con el resultado de este debate. Se ha visto un nivel sumamente alto, en serio. Yo no estoy sorprendido porque yo en serio ya esperaba algo así, y el resultado pues ha sido perfecto. Le quiero agradecer a las personas que nos han apoyado a través del superchat, a Iliana, a Juanari Tamari, que nos dijo que se repita, por favor, se pasó muy rápido. Jesús Omar también nos mandó un superchat, y René Ramírez dice, solicito de manera atenta que haya otro debate sobre algún otro tema que sea de interés mutuo, ¿no? Los admiro a los dos, estoy con Santiago en este tema. Bueno, por aquí nos dejan otro, Jesús, espera que se me pasa, no, es que los superchats pasan ya muy rápido, aquí. Jesús Omar Maldonado Gámez dice, si el imperio no los incorpora, ¿qué seguirán siendo las tribus sin leyes? Espero puedan seguir dialogando también en lo que tienen en común. Bueno, no sé si alguno de los dos quiere responder a esta pregunta, y yo quiero lanzar otra que tengo por acá, es sobre la cuestión de las tres causales y la financiación de algunos capitalistas, si eso influye en la argumentación de alguno de los dos, ¿no? Bueno, me gustaría que arrancara Jonathan Ramos y después de automáticamente darle la palabra a Santiago, pero que sea pues lo más rápido posible como para no comer mucho tiempo porque ya llevamos hora y media, ¿listo? Y vamos a hacer después otra rondita de preguntitas así cortas que no tome más de 2 minutos en responder, en serio. Muchas gracias. Mira, Santi, lo que podemos hacer es que las preguntas vayan direccionadas o a Santiago o a mí, porque yo creo que esa pregunta es más para Santiago que para mí, porque... No, es para los dos. ¿Ah, sí? Es para los dos. Sí. O sea, no nombra ninguno, por lo cual yo he entendido que puedes contestar tú a esa pregunta y luego yo, que también es algo plausible, me parece bien. Es esta, ¿no? Se refieren a esta. Si el imperio no los incorpora, ¿qué seguirán siendo las tribus sin leyes? Espero puedan seguir dialogando también en lo que tienen en común. Y sí, lo del tema de las tres causales y los grandes capitales influyendo en el tema del aborto, sí, eso de pronto puede llegar a influir en sus argumentos, o si esto es un completo error, o si se puede, bueno, lo que sea que ustedes puedan decir con respecto a todo esto. Bueno, se nos cayó Santiago. Mira, Santi, en realidad hay una cosa que te escuché decir sobre los debates de Salamanca que se dieron en 1540. No se debatió, y eso a mí siempre me da un poco de lástima escuchar a españoles que están dentro de la leyenda negra, porque a mí me parece curioso que un argentino defienda a España frente a un español, digamos, ¿no? En España nunca se puso en duda si hay persona o no hay persona, o si tienen alma o no tienen alma. En los debates de Salamanca, entre Ginés de Sepúlveda y Francisco de Vitoria, consistía en el estatuto jurídico que iba a tener el indígena, que nunca fue cuestionado como persona humana, frente al imperio español. Si iba a ser un pupilo, como decía
tutelado, como decía Ginés de Sepúlveda, o iba a tener todos los derechos de una persona humana y reconocido como súbdito del rey, como finalmente fue reconocido por el derecho español. Que después los encomenderos decían se acata, pero no se cumple. Pero no fue ese el debate, eso es leyenda negra que han creado los británicos, y ustedes los españoles tienen que desterrar eso, porque es como escupir en la tumba de la madre, defender la leyenda negra que han creado los piratas, digamos, ¿no? Por un lado. Después, bueno, si un imperio no incorpora la tribu, ¿qué sigue siendo? Y sigue siendo una tribu. Es decir, lo que pasa es que a una comunidad se la define por las características endógenas de su propia organización. Es decir, la comunidad tiene el despliegue de un horizonte interpersonal que está basado, depende de cada autor, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Lévi-Strauss va a decir en la prohibición del incesto, qué sé yo, Kant va a decir en la articulación de un deber colectivo, Rousseau va a hablar de contrato social. Bueno, cada filósofo va a tener su propia interpretación. Lo que a mí me gusta decir es que el individuo, la suma de los individuos se convierte en una corporación sui generis cuando se articulan en base a principios y valores. Esos principios y valores no son subjetivos, sino que son objetivos. Se pueden descubrir por la razón en la naturaleza del hombre, y es por eso que las prescripciones de la ética y del derecho no son arbitrarias y no dependen del capricho ni son un don del poder, sino que tienen una complexión objetiva. Como decía el general, la única verdad es la realidad, y ese es el punto de partida de nuestra política, que es el realismo político. Nosotros, los peronistas, cultivamos el realismo político. Por ejemplo, y yo creo que Santiago lo conoce porque él estudió muy bien el peronismo, Arturo Sampay. Arturo Sampay, el autor de la Constitución del 49, del cual nosotros estamos muy orgullosos. Pero bueno, no entendí muy bien a qué venía la pregunta en sí, no sé bien en qué contexto está dada la pregunta, pero bueno, Santiago, si vos entendés mejor la pregunta y podés captar el contexto, métele nomás con la respuesta. Bueno, es mi turno. Gracias por la pregunta a la persona que lo ha hecho. Vamos a ver, lo que se debatió en Valladolid y en Salamanca fueron muchas cuestiones. Evidentemente, la Iglesia Católica en aquel momento consideraba de que todos los sujetos humanos tenían alma, pero había que dirimirlo, entre otras cosas, para saber si había que continuar con la conquista o no. Y por eso habría que dirimir si la conquista era justa o injusta y si había que comportarse como un imperio civil o edil, que es una distinción que nace en ese momento, aunque parte previamente de Santo Tomás. Por tanto, yo también digo una cosa, o sea, que Jonathan me asocia a mí con la leyenda negra. A mí me han dicho de todo, o sea, me han llamado fascista, comunista, peronista, liberal, socialdemócrata. No me han llamado transexual, adorador de Satán, porque creo que no doy esa imagen, pero evidentemente el parar, el avanzar para hacer una conquista requiere dirimir si los sujetos conquistados pueden ser sujetos de derecho. Y en aquel momento, la escolástica aristotélico-tomista que reinaba en la escuela de Salamanca, que no se centraba solo en Salamanca, sino en otros eruditos, otras universidades como la de Palencia, tenía que dirimir si esos sujetos que tenían que ser homologables podían serlo porque tenían alma. Y en el contexto del siglo XVI, ¿sabes? Tenían alma o no, tiene que ver con que eran personas o no. Entre otras cosas porque en el derecho natural anterior hay elementos de derecho positivo. Y esto no es leyenda negra, esto precisamente es reconocer el valor que tiene España al parar una conquista y hacer un debate jurídico y teológico sobre eso, cosa que no hicieron otros imperios depredadores. Con lo cual, asociarme a mí leyenda negra, más allá de los matices terminológicos que se usaban en aquella época, pues hombre, no ha lugar. Ahora bien, sobre la pregunta, que yo pediría a mi tocayo que la volviese, si es posible, a poner en la pantalla para poder comentarla mientras la leen la gente del chat. Si una tribu no es incorporada a una sociedad política, sea imperial o de otro tipo, pues no pasa nada. Esa tribu sigue allí hasta que lo haga otra sociedad u otra sociedad que sea, pues que tenga una idea de persona humana distinta, pues incluso la destruya. ¿Por qué? Porque una sociedad tribal, si es estudiada y tiene historia política, es porque ha sido incorporada por una sociedad política.
pero si no ha sido incorporada por una sociedad política, es mera antropología. Las sociedades tribales que no fueron incorporadas por imperios en la época moderna mercantilista y que hasta el siglo XIX o XX continuaron siendo sociedades tribales hasta que existieron estados que pasivamente las incorporaron, eran estudiados por Malinowski y Margaret Mead y antropólogos. Era una cuestión de antropología y además la antropología surgió, entre otras cosas, como disciplina que justificaba el colonialismo. Entonces, ¿qué ocurre con esa tribu? Pues nada, si no es incorporada, pues ahí se queda hasta que sea incorporada, destruida o tolerada, como ocurre con... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Estos que están... estos que están en unas islas en Asia que pertenecen jurídicamente a la India. Ah, sí, los Selkman del Norte, que es una tribu que jurídicamente son ciudadanos de la India, pero es una tribu perdida de la mano de Dios. Y de hecho todavía practican el canibalismo. Hace unos años un pastor evangélico entró a entrar en la isla y acabó siendo devorado por esa tribu. Yo espero que ninguno de vosotros dos acabe allí. Entonces, pues para más que nada, pues, podamos tener próximos debates en el futuro. Pero, en fin, que la respuesta es esa. Si no son incorporados, pues ahí se quedan hasta que sean asimilados, incorporados o vete tú a saber qué. Bueno, excelente. Una última, yo creo que ya para terminar con broche de oro, me gustaría ser insistente con respecto a la pregunta que les formulé. Me la dejaron alguien a través de mi cuenta en Instagram, @RealSantiagoGiraldo, con respecto a las 3 causales y a millonarios que están financiando o están intentando financiar el negocio del aborto en algunos países. No sé si esto tiene algún peso en vuestras argumentaciones, si a favor, en contra o lo que sea. Para los dos, ¿no? Ya esta es la última, ya con esto se cierra, ¿listo? Vale, sí, obviamente, claro. Si bien no es decisivo, porque, bueno, no vamos a caer en la falacia ad hominem de plantear que porque la política esté financiada por un grupo de capitalistas, necesariamente la política es mala, ¿no es cierto? Sí, eso sería falacia ad hominem. Lo que sí es cierto que no deja de llamar la atención que hay todo un programa que va a tratar de desarticular la familia, va a tratar de desarticular los valores del occidente cristiano, va a tratar de desarticular la dignidad ontológica de la vida humana. ¿Para qué? Esto lo va a denunciar Heidegger, en realidad no la va a denunciar ningún conservador, sino Heidegger, con todo lo que él pudo haber tenido, cuando él dice que en realidad la técnica lo que hace es dejar disponible el brotar de la physis a la estructura maquinaria de la maquinación, ¿no es cierto?, del tecnocapitalismo voraz, donde nosotros ya no habitamos en la tierra, sino en la técnica. Esa técnica se globaliza y en esa globalización se debe dejar disponible a la dinámica de la oferta y la demanda todos los fenómenos de la existencia, inclusive la vida humana. Entonces la vida humana se vende porque la sangre y la carne humana tienen valor, hacen capital con la sangre de los niños. Dice Marx que estaba en contra del aborto. Ese es justamente, en mi próximo libro trata de establecer ese pensamiento de Marx que fue olvidado por la izquierda y que ya Derrida decía, en algún momento aparecerá un filósofo que va a usar Marx en contra de nosotros, dice Derrida, ¿no? Y tiene que ver con esto. Estas multinacionales tratan de hacer del hombre un sujeto alienado que no tiene valor, sino que tiene precio. Y ese es el centro de mi argumentación. El aborto consiste en ponerle precio a la vida humana. Es ponerle precio. Es decir, no se le puede poner precio si no se le quita valor. El valor y el precio son inversamente proporcionales. Por eso, en general, los socialdemócratas y los neoliberales van a juntarse en el consenso de Washington para generar la globalización, que es justamente destruir económica, cultural y espiritualmente a los pueblos, ¿no es cierto? Entonces vos te atacan por izquierda los socialdemócratas y te atacan por derecha los neoliberales. Pero la estructura es la misma, como dice el doctor Marcelo Bullo, es saltar del sartén a la olla. ¿Con qué querés que te disolvamos? ¿Con el neoliberalismo
o con la socialdemocracia. Y tiene que ver con esto, con quitarle al ser humano su dignidad ontológica, con otorgarle esa dignidad o al contrato social, o a la sociedad política, o a las empresas, o al mercado. Justamente es el hombre alienado, es el hombre que ha perdido su dignidad. Por eso Marx dice, vale la revolución frente a un sistema deshumanizante, porque el pensamiento es dialéctico. Se niega como ateísmo a la religión que lo niega al hombre. ¿Para qué? Para afirmarlo al hombre. ¿Para qué se niega el capitalismo? Porque el capitalismo es un sistema que niega la dignidad humana. Entonces, negando a la negación, se torna la afirmación como negación de la negación. Entonces, ¿por qué se niega el capitalismo? Porque es inhumano, porque chupa la sangre, porque es vampiro. Entonces, si el capitalismo es vampiro, chupa la sangre, niega el valor de la vida humana, niega la dignidad humana, se hace la revolución, ¿para qué? Para volver a poner en el centro la dignidad humana. Entonces, no es que no es humanista, es porque es humanista, es que plantea la revolución, para volver a poner en el centro la dignidad humana. Eso lo desarrolla incluso Heidegger en el capítulo 5 de la Carta del Humanismo. Fíjate vos, Heidegger, qué astuto que es siempre, que incluso le pidieron que expulse a un profesor de la Universidad de Friburgo porque era marxista, y Marx dijo, y Heidegger dijo, no, no lo voy a echar, antes me echan a mí. En ese sentido, vamos a rescatar entonces que no es casualidad que estas multinacionales universalicen a través del derecho y a través de la presión del Estado, que es la unidad política con asiento territorial, que se convierte en resorte de las unidades políticas sin asiento territorial, que son las oligarquías financieras internacionales, con el simple objetivo de disolver todas las identidades, con el objetivo de disolver la dignidad humana. ¿Para qué? Para ampliar el mercado. Es lo que sabe la izquierda. La izquierda se da cuenta que cada vez que el capitalismo quiere ampliar el mercado, utiliza el eufemismo de los derechos humanos. Para eso está la izquierda, para ser, digamos, el brazo que le permita al capitalismo ampliar su mercado a través de los buenos modales de la izquierda. Es por eso que no es casualidad que los capitalistas están detrás de todas estas dinámicas, de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia, ¿no? Listo, Santiago. Muchas gracias al profesor Jonathan por la intervención y ya finaliza Santiago, ¿listo? Sí, bueno, finalizo para empezar diciendo que he estado muy a gusto con este encuentro, con esta conversación con Jonathan. Me ha parecido una persona muy formada y la que puedo aprender mucho, y espero que haya muchísimos más temas en los que nos encontremos para hablar. Yo en lo sustancial estoy de acuerdo con él. Yo estoy en contra de la forma en cómo se organiza geopolíticamente la Parenthood para, perdón porque parezco tartamudo, para tratar de organizar las sociedades políticas en un sentido malthusiano realmente, en un sentido de hay que reducir la población mundial para, en el fondo, controlarla un poco mejor. Y yo lo que considero es que cada Estado debe ser soberano a la hora de dirimir cómo, a nivel tanto tecnológico como clínico como de recursos, intervenir sobre la vida de las personas que todavía pues, no han nacido, los fetos, las personas, los sujetos que están ahí a punto de nacer, los seres humanos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que oponerse totalmente a la Planned Parenthood, hay que oponerse totalmente a la Agenda 2030 y hay que oponerse totalmente a cualquier forma de izquierda indefinida o derecha extravagante que esté tratando de llevar a cabo este tipo de organización. Y en todo caso, si una sociedad política decide establecer el derecho al aborto, que sea pueden ser tanto como supuestos como de plazos, ahí yo no entro, pero en supuestos es incluso más racional que en plazos. Pero en todo caso, si esa sociedad política permite garantizar una tecnología que gaste pocos recursos en ello y que permita a las mujeres que abortan tener la mayor seguridad de su vida posible, pues mejor. En todo caso, y en esto también estoy de acuerdo con Jonathan en una cosa y en desacuerdo con otra. Marx no es que yo insisto, Marx no es que defienda la dignidad humana porque se opone al capitalismo. Es que Marx no se opone al capitalismo. En el mismo manifiesto comunista, en el capítulo 1, Burgueses y Proletarios,
podemos leer una de las mayores odas o loas al capitalismo jamás escritas. Marx es postcapitalista. Él entiende que el modo de producción comunista tiene que construirse a partir del desarrollo de las fuerzas productivas que el capitalismo ha desarrollado mediante una transición entre ambos modos de producción, que es el socialismo, en la dictadura del proletariado. Transición entre el modo de producción capitalista y el modo de producción comunista. Marx no está en contra del capitalismo porque los verdaderos anticapitalistas son los reaccionarios que quieren volver al antiguo régimen, algo que ya es imposible porque el propio modo de producción capitalista necesita revolucionar constantemente la materia que encuentra a su alrededor y convertirla en capital para poder seguir existiendo. Es decir, Trotsky se equivocaba. La revolución permanente verdadera no es la del socialista o la comunista, es la capitalista. De ahí las frases de Marx en el Manifiesto Comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana, y por tanto el capital necesita convertir en fuerza productiva cualquier tipo de relación social, humana, animal o vegetal, mineral o lo que sea. De ahí que haya empresas que actualmente apuesten incluso por la especulación en bolsa, dedicándose a la minería espacial cuando todavía no hay medios para hacerlo, pero ya lo están preparando. Y de hecho, me sorprende que Jonathan no haya nombrado esto, dejando aparte la Planned Parenthood. Uno de los ejemplos mayores de conversión en capital de la propia vida de un nacido es la gestación subrogada, los vientres de alquiler. Algo en lo que yo creo que tanto él como yo estamos en contra, porque eso sí supone no ya solo convertir en mercancía al bebé, al niño, sino a la propia madre gestante, a la cual esto sí es totalmente despersonalizada porque se la extraña de algo que ha producido ella, evidentemente con la participación del semen del hombre. Y por tanto, lo que un análisis ontológico de esa nueva ontología que Marx presenta en El Capital, los Grundrisse y la teoría de la plusvalía se deduce, a mi juicio, es que la reproducción, porque esta es la ley del valor de Marx realmente, la reproducción ampliada del capital, y en esto, por cierto, estoy en total oposición a los argumentos de uno de los marxistas argentinos de moda, Juan Íñigo Cabrera, la reproducción ampliada del capital no es infinita, porque no hay nada infinito. Es decir, el capitalismo sufrirá la segunda ley de la termodinámica como cualquier tipo de entidad social, pero sí puede reproducirse de manera ilimitada. Porque el capitalismo, insisto, tiene la capacidad de convertir cualquier elemento en fuerza productiva, y ahí entra tanto las personas como las cosas, como incluso los propios elementos corporales de las personas. Ya se está, a partir de la tecnología CRISPR, utilizando el ADN humano como mercancía o mercancía potencial. Y ahí está la gran capacidad del capitalismo para adaptarse a cualquier tipo de eventualidad y poder desarrollarse. De hecho, el capital, a partir de esa interpretación de la ley del valor, que parte, entre otros, de, por cierto, un gran intérprete de Marzoa y de Marx, de Heidegger y de Marx, como es Felipe Martínez Marzoa, en su Filosofía del Capital, en que el capitalismo solo puede caer por dos vías. Y, por cierto, esta es una interpretación que está en el Manifiesto Comunista. O bien por el desarrollo al límite de sus propias posibilidades hasta que no pueda más, como ocurrió con varios modos de producción anteriores, o bien por una revolución política, o por el hundimiento de las clases beligerantes, que eso también lo dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Y con esto termino. Nunca ha habido jamás en la historia de las sociedades políticas hasta la actualidad una fuerza con tal capacidad de revolucionar y transformar el mundo en torno humano como el capital, como el trabajo asalariado, como la relación conflictiva capital-trabajo. Si el comunismo es una comunidad política, una Gemeinschaft, en la cual la burguesía y el proletariado como clase han desaparecido y se organiza otro tipo de sociedad, esa debe ser una sociedad en la cual, partiendo de ese desarrollo de fuerzas productivas, llega un momento en que ese desarrollo sea anulado y parado, y se llegue a otro tipo de desarrollo de fuerzas productivas, donde, partiendo de las fases iniciales del socialismo, el excedente de producción sea propiedad de los trabajadores y no haya una apropiación particular por parte de la burguesía o de la oligarquía. Excuso decir que en Argentina, con el desarrollo de una cierta burguesía industrial, de la que, por ejemplo, parte Mauricio Macri o el dueño de Mercado Libre, pues esa unión entre trabajadores y burguesía nacional se pone un poco en entredicho porque se acercan más a la oligarquía que a otra cosa. Pues la cuestión es que
la dignidad de la persona, voy a utilizar los términos de Jonathan, solo puede establecerse en el momento en que el capital deje de ser una apisonadora o una aspiradora que sea capaz de convertir cualquier elemento que se encuentre a su paso en valor que se revaloriza a sí mismo a través del trabajo humano. Y por tanto ahí la idea de producción ontológica y también noseológica del marxismo es fundamental para acabar con ese tipo de dinámica. Pero ese tipo de dinámica no se tumba pensando en la dignidad humana. Porque un explotador de obreros, en el mismo momento en que los explota, su dignidad humana ya tiene que ser, para mí, cuestionable. Y eso no implica acabar con su vida. Implica, en todo caso, hacer que deje de tener una función de explotador. Eso como mínimo. Pero, en fin, las revoluciones son así. Las revoluciones o son una transformación radical de todas las capas y ramas del poder político, y en algunos casos son violentas, o no son verdaderas revoluciones. Y, por cierto, ya con esto acabo, que es una cariñosa provocación a los peronistas. Ojalá Perón hubiera fusilado a los generales en los años 50, que le traicionaron. Ojalá lo hubiera hecho. Bueno, me monetizaron el directo, hasta aquí llegamos. No, muchas gracias en serio por este pedazaco de debate, en serio, sin lugar a dudas, estoy muy agradecido, muchísimo nivel, un alto nivel en este debate, y agradecer a las casi 800 personas que nos vieron, y pues bueno, invitarlos para que este debate y conversación que hay entre los dos pues se siga dando, porque yo creo que se puede debatir de otras cosas, ya lo hablábamos en off, ¿no? Que el tema del aborto yo creo que pues no es como el más interesante, y podría haber otra variedad de temas que podría ser de más interés para las personas, así que pues invitados están, me avisan, yo estoy, mejor dicho, en cualquier disposición para poder mediar en la medida de lo posible. Fue mi primera vez moderando, y pues espero para la próxima vez hacerlo mejor. Muchas gracias tanto a Santiago como a Jonathan, y no sé si quieran despedirse, decir algo antes de acabar aquí. Yo quisiera decir públicamente que Jonathan, bueno, tú también, estáis invitados a mi canal. Jonathan, cuando quieras, hacemos un encuentro en mi canal. Yo en mi canal no hago debates, hago encuentros. O sea, prefiero buscar los puntos en común antes que el disenso, que también puede darse, pero que bueno, que estás públicamente invitado a mi canal. Ya escogeremos el tema y buscaremos una fecha que nos venga bien a los dos. Y nada, decirte que para mí ha sido una grata experiencia, y quiero saludar también a toda la gente que ha estado en el chat o superchat o como se llame eso. Y nada, que hasta la próxima. Bueno, yo particularmente agradecerte, Santiago Giraldo, por organizar la charla, el diálogo. Hay una dialéctica de la sangre muy fuerte en los medios de comunicación, donde parece que en estos debates lo que hay que hacer es destruir al otro. Y en particular yo admiro mucho a Santiago Armercilla. Me parece que es una izquierda racional, una izquierda definida, que tiene doctrina, que tiene filosofía, que tiene base, que tiene fundamentos, y me parece que es necesario el diálogo para fortalecer un poco el espíritu democrático también, ¿no? En el cual la base es la argumentación y no la imposición ni la ideología. Así que he disfrutado mucho el debate. Un saludo a todos los oyentes, a los suscriptores de Santiago, y bueno, a suscribirse también al canal de Santiago Armesilla, que estuve viendo algunos videos de él, realmente muy, muy buenos los videos, se aprende mucho de política, de historia, de sociología, así que bueno, recomendadísimo el canal de Santiago Armesilla. Oiga, en mi defensa con respecto a lo que mencionaba Santiago Armesilla de cómo titulamos el debate, se tituló de esa forma también como para hacerlo más llamativo a las personas que lo iban a ver, ¿no? Pero Santiago Armesilla nunca me escribió y me dijo, bueno, no cambiemos el nombre, o es que no es que yo esté a favor del aborto, cuando yo veía en los comentarios y eso que mucha gente, y él expresaba, ¿no? Que no es que estuviera radicalmente a favor del aborto, sino que obviamente puede ser una posición más matizada, ¿no? Pero pues como les digo, ni tanto Jonathan ni como Santiago me pusieron problema absolutamente para nada, o sea,
a cualquier hora, en cualquier momento vamos a debatir, que no hay problema. Entonces, eso dejarlo claro. Bueno, ya para terminar, muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en una futura ocasión. Gracias.